Una vez más nos vamos a adentrar en seguir estudiando, descubriendo los tesoros que tiene el libro de Efesios. Hoy entraremos en el capítulo 5, pasearemos por él y sin duda recibiremos un alimento muy bueno para cada una de nuestras almas y descubriremos principios y enseñanzas que quizás antes no las hemos visto. Y nos acompaña como siempre nuestro amigo Carlos Riz. Bienvenido. Un placer, José Luis, poder estar para compartir, para que juntos aprendamos, porque como bien has dicho, ¿cuántas veces descubrimos enseñanzas que antes no las habíamos visto? Aunque hayamos leído el mismo texto varias veces, pero siempre hay algo nuevo que se aprende. Y hoy es el capítulo 5 de Efesios, ser hijos de luz. ¿Qué es ser hijos de luz? ¿Qué nos puede enseñar el capítulo 5 de Efesios? Bueno, en el capítulo 4, digamos que el apóstol Pablo, no durante todo el capítulo 4, pero sí dijo algo muy importante y es no contristar el Espíritu Santo, no entristecer el Espíritu Santo. Entonces, ¿y cómo uno logra entristecer el Espíritu Santo? No cumpliendo o no viviendo lo que el Señor dice: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú amas, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no guarda rencor, no se envanece. Entonces, evidentemente en el capítulo 4, el apóstol Pablo habló acerca de muchas actitudes, cómo tienen que ser nuestras actitudes para con nuestro prójimo. Y tenemos que recordar que el contexto es de gente que no tenía una cultura judeocristiana, porque los que tienen una cultura judía, ellos ya sabían a través de los 10 mandamientos y sabían a través de la ley cómo debían comportarse el uno con el otro, porque el pensamiento judío ya lo contemplaba. Pero el pensamiento pagano de los romanos, de los griegos, de todos los que dominaban el mundo en aquella época, no lo contemplaba. Entonces, la forma de ser. Y una de las cosas que hizo el apóstol Pablo es a esa gente, judíos y no judíos, les iba diciendo la nueva vida en Cristo implica amar a Dios y amar al prójimo, y significa que si amo a Dios, a mi prójimo lo tengo que tratar de determinada manera. Entonces dice, quítese la ira, la gritería, perdonar, bueno, una serie de cosas que ya hemos visto en el programa pasado y que si no han podido verlo, les invito a que en las redes sociales lo busquen, que ahí está para poder verlo y aprender. Y a partir de ahí, en este capítulo 5, ya comienza a no solamente cómo debemos interrelacionarnos, sino cómo debe ser nuestra vida en general, como hijos de luz. Amén. Amén. Si puedes leer en el capítulo 5, versículos 1 y 2, por favor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues implica que cómo debemos ser, ¿no? O sea que si verdaderamente creemos en el Señor y permitimos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, esa obra, porque no es solamente voluntarismo, quiero hacer un hincapié en esto, no es solamente un voluntarismo, porque por voluntad humana uno no puede hacer las cosas. El Señor prometió, dijo, no me iré, pero no os dejaré huérfanos, os enviaré el Consolador. Y en el mismo capítulo 14 de Juan habla de que el Señor iba a estar en medio nuestro y en nosotros. Entonces habla de el Espíritu Santo, cómo iba a estar con nosotros y en nosotros, precisamente como sabio alfarero, para hacer en nosotros esto. Porque ¿cómo puede uno cambiar el temperamento y la forma de ser? Y si uno es despótico, por ejemplo, ¿cómo puede llegar a ser despótico? ¿Cómo puede llegar a dejar de ser mentiroso para ser veraz? No es solamente voluntad humana, lo que hacemos es, el Espíritu Santo me muestra
lo que tengo que cambiar, yo se lo entrego al Señor, oro a Dios y permito que el Espíritu Santo haga la obra en mí. Entonces, ahí, y a partir de eso, con todo eso, ahí es que sed pues, así somos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no por la obra de una denominación, de una iglesia en particular, de un hombre, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos ser? Imitadores de Dios. Muchas veces somos, es como, a veces me encuentro en el reino de los cielos, que hay algunos que son, ya Pablo lo dijo, hay algunos que son de Pablo y otros son de Apolo. ¿Y quién es Pablo y quién es Apolo? Entonces hay algunos que son fanáticos de su iglesia, de su denominación. Y la Biblia dice, ¿acaso murió Pablo por vosotros? ¿Acaso murió? No. ¿Acaso murió tu denominación por ti? ¿Acaso la que hace la obra es tu denominación o tu iglesia local o tu pastor? No, son instrumentos nada más. Después de todo, la obra la hace el Espíritu Santo. Amén. Por la fe. Entonces, Pablo mismo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En definitiva, debemos ser imitadores de Dios, imitadores de Jesucristo, lo que hemos visto y leído, tocante al verbo de vida, como dice la palabra, ¿no? Entonces, no debemos olvidarnos este tipo de cosas para no caer en alguna que otra idolatría evangélica, por así decirlo. Sí, que somos muy dados a veces. Ponemos más la vista en un acontecimiento, en una persona, o en una parte doctrinal o de moda más que en la obra del Espíritu. Exacto. Entonces, no debemos olvidarnos de esto para que no caigamos en eso. Yo no soy ni del Real Madrid ni del Barcelona, hablando espiritualmente, ¿no? Sí. Entonces, yo soy de Cristo. Amén. Y pertenezco, trabajo en una obra, estoy como activo en una obra, pero yo sé que mi salvación es Cristo, mi Salvador es Cristo. Es que es el orden bíblico, formar parte como piedra viva del cuerpo de Cristo, pero depender nuestro crecimiento, nuestra mira, y nuestro modelo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. Ahora, fíjate que sigue diciendo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo imita al padre. Sí. ¿Sí o no? Él lo imita en su forma de andar, en sus gestos. Muchas veces uno reconoce, de hecho Jesucristo dijo de sí mismo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Entonces, es normal y natural que como hijos amados busquemos ser imitadores de Dios. Entonces, y es normal, yo entiendo, porque no quiero que alguien malinterprete, es normal que imites lo que tú veas de Cristo en tu pastor, que lo imites. Es normal, pero siempre teniendo que la referencia es Cristo. Bueno, Pablo lo dice, examinarlo todo, pero retener lo bueno. Exacto. Pero cuando se habla de la relación con el Espíritu Santo, se quita la palabra examinar. No tenemos que examinar, tenemos que creer, aceptarle, seguirle, imitarle y obedecerle. Y permitir que Él haga la obra. Amén. Porque una de las cosas por las cuales el Espíritu Santo se entristece es cuando lo invitamos a que haga la obra, pero después cuando Él te va susurrando, mira, esto no es así, tienes que perdonar, tienes que calmarte. Pero tú, yo soy así. Y sigues emperrado en tus 13, bien, el Espíritu Santo se constrita, significa que merman sus funciones porque no le dejan libertad. Claro. No deja de ser Señor, no deja de tener todo el poder, pero Él no va a avasallarte. Es que hay un ejemplo del ministerio de Jesús que incluso llegó a alguna aldea y no pudo hacer milagros por el corazón de ellos, por la incredulidad. El hombre tenemos la capacidad, si nos ponemos con orgullo y suficiencia,
de parar, cortar, enfriar a la obra del Espíritu Santo. Por eso hay muchos, por ese motivo, eso que has explicado tan bien, es el motivo que también lo dijimos el programa pasado, que hay muchos creyentes, familias, iglesias, congregaciones completas que están entristecidas, sin la llenura y sin la obra completa que el Espíritu Santo quiere hacer, porque la forma de ser entristece. El Espíritu Santo no se siente cómodo, pleno y en libertad para precisamente hacer eso. Y no me vengan, no, que hablamos en lenguas. Sí, yo conozco muchos que hablan en lenguas. El ser lleno del Espíritu Santo y la plenitud no pasa pura y exclusivamente con hablar en lenguas. Hay más cosas. Hay más cosas. Muchas más. Exacto. Quizás tengamos que algún día hacer un programa sobre eso. Sobre eso, sí. Porque las lenguas es un don, es un regalo. Pero luego la obra del Espíritu es una colaboración voluntaria de nuestra voluntad cedida al Espíritu Santo como Dios, Señor de nuestras vidas. Mira, yo conozco al Señor desde el año 87. He pasado por algunas de las ondas del Espíritu. La gente que hablaba en lenguas, que se caía, que se tiraba una chaqueta y miles de personas caían, que se levantaba, que se reían, y entonces he visto milagros y he visto muchas cosas, pero he visto gente que no ha cambiado, que se ha caído, se ha levantado, ha hablado en lengua, ha llorado, pero se ha levantado y siguió con su vida. Y siguió, no digo pecando gravemente, pero siguió teniendo mal temperamento, mal carácter, siguió mintiendo, siguió estafando, bueno. No hubo cambios. Entonces, hubo una experiencia emocional, pero no hubo una profundidad espiritual. Exacto. Entonces, sigue diciendo, andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces, cuando verdaderamente el Espíritu Santo hace esa vida, esa obra en nosotros, nos hace andar en amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Es imposible amar a Dios y no amar al prójimo. De hecho, Jesucristo dijo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien sí ves? Es imposible. El amor no es sectario. Sí, amo a Dios. Pero selectivo. Selectivo. Entonces, amar así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y cuando habla de ofrenda y sacrificio, la entrega de Jesús fue obviamente olor fragante delante de Dios. Fue una entrega. El amor es sacrificial. Sí. El amor es sacrificial. El amor, hoy en día, hace ya mucho tiempo, hasta en las parejas y hasta como padres, que se está propugnando que hay un amor, pero es un amor egoísta, un amor que sí, amo a mis hijos, pero no, mi sacrificio, mi tiempo, mi esto, cuando el amor siempre fue un amor, el amor de verdad es el amor de Jesucristo, que no pensó en sí mismo, sino que se sacrificó por cada uno de nosotros. Y el verdadero amor es amor sacrificial, el amor del esposo por la esposa, y la esposa que se sacrifica por el esposo y por los hijos, y el padre que se sacrifica por los hijos. Mi esposa siempre me cuenta cómo se acuerda de su padre, cómo venía del trabajo, era albañil en la época cuando no había tantas máquinas y no había tantas cosas, y venía con los dedos todos siempre vendados y carcomidos por el cemento, los materiales y todo ese tipo de cosas, y cansado, y ella me dice, y ese sacrificio siempre me acuerdo que lo hacía para sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Entonces, el amor, el verdadero amor, siempre fue sacrificial. Es que hoy se ha cambiado eso. Incluso en muchas consejerías y en muchos despachos donde se reúnen a un nivel de consejería de pareja, hablan de que el auténtico amor es como una especie de contrato. Tú me das, yo te doy. Si no, no hay amor. Y eso no existe. El amor da sin esperar nada a cambio. Exacto.
¿Qué fue lo que hizo el Señor? Entonces, Exacto. si no, lo que tenemos, está bien que lo que tenemos es una relación contractual y el amor es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, vamos al versículo 3 y 4, por favor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Bien, aquí habla de cosas que no convienen ni que se mencionen, o sea, que no deben estar porque hay algunos que piensan, bueno, esto no lo hago en determinados ámbitos. O no lo digo aquí, Pero lo digo allá. No, esto no conviene a los santos, porque si soy hijo de luz, lo soy aquí, lo soy allí, lo soy en la iglesia, lo soy principalmente en mi hogar, y lo soy en mi trabajo, en el colegio, en el ámbito donde desarrollo mi vida. Por eso dice, andad, y yo le puse el título, ser hijos de luz. ¿Por qué? Porque así como Dios es amor, porque su esencia es esa, la obra del Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza pecaminosa en una naturaleza santa. Entonces ya no es que vivo de determinada manera, soy de determinada manera. Soy. Entonces, ¿y qué es lo que no me conviene y que no debo pensar? Que no es lo agradable para mi vida y que son las cosas que ensucian nuestro espíritu y que también por las cuales el Espíritu Santo tiene no puede juntarse, no puede. No hay comunión. No hay comunión. De luz con tinieblas. Exacto. ¿Y qué son? La fornicación. La palabra fornicación viene del griego porneia y de ahí viene pornografía. Porque recordemos que no se fornica, no se adultera, por ejemplo, solamente de hecho. Si ya has codiciado la mujer de tu prójimo en tu mente, ya has adulterado. Si has dado lugar en tus pensamientos, ya cometiste porneia. Entonces, en la medida que vemos que ese tipo de cosas, y esto implica también hoy en día, hay algunas veces que muchos cristianos dicen, no, yo soy maduro y esto lo puedo, a mí esto no me mueve. Mira, quizás a ti no te mueve, pero hay otro que no es tan fuerte como tú. Entonces, hoy en día, hasta en la televisión, los vídeos, todo, podemos tener una serie de escenas subidas de tono en lo sexual o aún en contenidos que no convienen. ¿Para qué voy a ensuciar mi espíritu? Y si yo amo el Espíritu Santo, si yo amo a mi esposa, yo me casé ya con unos cuantos añitos, ya talludito, como se dice aquí en España. Eres un chaval, Carlos. Entonces, y a pesar de eso, como yo aprendí que la amo, por cuanto la amo, estoy aprendiendo a dejar aquellas cosas que eran inherentes a mí, pero que le dañan. ¿Por qué voy a dañar a aquella persona que amo? ¿Por qué? ¿Se lo merece? No. No estoy dispuesto a sacrificar algo por amor a ella. De la misma manera, si yo amo el Espíritu Santo y mi comunión con Dios, ¿por qué voy a cosas que ensucian mi comunión con Él? Exactamente. ¿Por qué voy a dar lugar a cosas que estropeen mi relación con Él? Eso es lo que significa. No estamos hablando de una cosa legalista, que esto no puede ser. No, esto no es un ejército. Esto es una relación de amor. De amor. Entonces, habla de fornicación. La palabra fornicación es una palabra que describe la impureza sexual, el pecado sexual, que la fornicación es el sexo antes del matrimonio. Pero también abarca el adulterio, en este caso, que el adulterio es el sexo de una persona casada con otra persona que no es su esposa. Que no es su esposa ni esposo. Ni esposa, no es su cónyuge. Entonces, y habla de inmundicia, que es otra palabra más amplia para el comportamiento moral, sexual, sucio, en todos los sentidos. Es que la inmundicia abarca todo nuestro abarca ser. todo
exacto, todas esas prácticas sexuales que no son agradables a Dios y que Dios no las creó. Entonces, todo lo que Dios no creó para ser utilizado como elemento o cosa sexual dentro del marco del matrimonio entre un hombre y una mujer, eso lo abarca la palabra inmundicia. Inmundicia. Yo sé que esto es complicado en este tiempo hablar de eso, pero estamos hablando de la Biblia. No estamos hablando de leyes, ni de derechos, ni de nada. Estamos hablando de interpretación bíblica, pura y dura. Nada más. Pero es que en mucha gente en el mundo, yo me he encontrado personas que no asisten a ninguna iglesia, que están sorprendidas o casi asustadas del sesgo que ha tomado el tema erótico, sexual y todo. De hecho, en los últimos informes de la violencia infantil han descubierto la psiquiatría, la psicología y los que estudian el problema, que la raíz de eso es la pornografía en los hogares. Sí. La raíz viene de ahí. Exacto. Ahora, sigue la otra palabrita, necedades. Ahora, ¿qué es necedades? Son las actividades de una persona necia. ¿Y necio qué consiste? Que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando en ella poca inteligencia. Poca inteligencia porque sigue aferrado a sus errores. Lo que la Biblia dice, sabio en su propia opinión. Exactamente. Entonces, aquí debemos ser sensibles. No es importante lo que yo opino, es importante lo que Dios. Lo que Dios dice. Yo puedo ser necio y decir, yo opino esto. Bueno, quédate y quedarme con mi necedad. Pero yo prefiero quedarme haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Es que la opinión no es sinónimo de verdad. No es en absoluto. Hay opiniones que están a años luz de lo que es la verdad, lo limpio y lo auténtico. Y sí, es así. Vamos con la otra palabrita, truanerías. Esta es... Que tiene la idea de un humor sexual e impuro e inapropiado. Aquí no habla de cometer actos sexuales. Habla de las conversaciones, de las opiniones, del humor, de un montón de cosas, que esto yo sé que hay algunos que todavía lo tienen y que, claro, y después la Biblia dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Y cómo con mis labios puedo hablar truanerías y después alabar a Dios o predicar la palabra de Dios? Hay una contradicción. ¡Ay! Eso de los chistes verdes como graciosillos, y si soy cristiano, eso no tiene lugar. O eres cristiano o eres un verde. Yo sé que esto es algo que tenemos que madurar, ir madurando como hijos de Dios, porque vamos, la Biblia dice que vamos camino a la perfección, vamos siendo perfeccionados. Y el propósito de estas enseñanzas, y sobre todo esto que estamos hablando hoy, es ser perfeccionados, no ser acusados. Es ser perfeccionados, cosas que quizás en otro tiempo no entendíamos y hoy lo estamos entendiendo. Es el propósito de ser perfeccionados y que obviamente se perfeccione nuestra relación con Dios. Con Dios y con los demás. Exacto. Ahora, todo esto, dice, como conviene a santos, como conviene a personas apartadas por Dios y para Dios. Este énfasis en el pecado sexual, lo inapropiado, tenemos que trasladarlo a la cultura de la época. El programa pasado hemos hablado que la ciudad de Éfeso, en general todo lo que era el Imperio Romano, la cultura griega, el Imperio Romano, eran promiscuos sexualmente y eran muy libertinos en todos los aspectos sexuales, en todos. Incluso había templos donde la religiones permitían eso y lo promovían. Las sacerdotisas de determinadas religiones adoraban teniendo orgías sexuales. Era su forma. Entonces,
toda esa gente que entró en el Evangelio necesitaba ser reeducada por eso viene esto. Esto, cuando yo lo estaba analizando en estos días, vino a mí una bocanada de aire fresco, porque claro, cuando uno ve la deriva en lo moral que está teniendo la sociedad y vemos los jóvenes que con esa deriva moral, no estamos hablando de la iglesia, aunque también en la iglesia, pero sí, cuando lo vemos fuera, me vino una bocanada de aire fresco, porque dije, si el Espíritu Santo pudo reeducar a toda esa gente para que sean santos, ¿cuánto más puede hacer en el siglo XXI, en nuestra actualidad, con nuestra juventud, y no tan jóvenes, que vienen con esas enseñanzas diabólicas que hasta en los colegios enseñan eso? Es que en el fondo de esas prácticas hay ataduras espirituales. Entonces, cuando leí esto me di cuenta, ay Señor, tu obra no la detiene ni leyes, ni conceptos grabados a fuego en la mente y en el corazón de quien sea. Tú eres todopoderoso para cambiar. Sí. Entonces, ¿cómo conviene a santos? A los santos no nos conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tenemos que aprender cuáles son las cosas que no nos convienen porque son totalmente contrarias a la palabra de Dios, como estas cuestiones sexuales. Y también tenemos que ser honestos y darnos cuenta que hay cosas que, aunque no son explícitamente dichas que no convienen, si verdaderamente te edifican, si verdaderamente te llevan y te acercan a la comunión con el Espíritu Santo, o te apagan. Jesús lo dijo, el que no junta, desparrama. Y solamente tenemos que mirar eso. ¿Esto me va a acercarme a Dios, a vivir más cerca y más plenamente con el Espíritu Santo, o esto me aleja o me frena? Exacto. Después sigue continuando con avaricia, palabras deshonestas. La avaricia, ya sabemos, es el ansia, el deseo. Y las palabras deshonestas son las palabras que no convienen. El deseo de tener algo que no nos pertenece, y las palabras deshonestas generalmente están ligadas a pecados, prácticas sexuales inadecuadas. La avaricia no solamente implica en lo económico. Hay quien tiene avaricia de poder, hay quien tiene apetitos sexuales desmedidos. Insaciables. Exacto. Nunca se sacia. Entonces, dice, antes bien, o sea, antes, en vez de todo esto, habla de tener acciones de gracias, de ser agradecidos. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses dice, dad gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la buena voluntad del Dios el Padre para con vosotros en Cristo Jesús. Ser agradecidos. Hay un dicho aquí en España que dice, de bien nacido es ser agradecido. Y no es palabra de Dios, pero podemos traspolarlo. De bien nacido en el Espíritu es dar gracias a Dios. Es que se ha trastocado eso. Nuestro orgullo ha hecho quitar el agradecimiento y le hemos puesto la palabra derechos. Y como tengo derecho, no tengo nada que agradecer. Me lo he ganado, me lo merezco. Claro. Ahora, vayamos por partes. Respiro así porque quizás vamos a pisar callos. Te veo venir, no sé qué vas a decir, pero te veo venir. Cuando respiras así... Da gracias a Dios por tu esposo o por tu esposa. Deja de compararlo con otro o con otra. Es el que Dios te dio. Es el que tienes. Quizás ya por algún motivo no sea tan guapo o tan guapa como, o ya no sea tan joven, pero ni tú eres tan perfecto ni tan perfecta.
Exactamente. Cuando uno deja de dar gracias y comienza a comparar con otro, comienza a darle lugar al diablo para que comienza a poner en tu mente y en tu corazón deseos pecaminosos que te lleven a lo que a Dios no agrada y que no te conviene. Y que no va a traer nada bueno. Y que no va a traer nada bueno. Nada bueno. Disfruta de la mujer que Dios te ha dado. Disfruta del marido que Dios te ha dado. Eso dice uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. No seas infiel con la mujer de tu juventud, sino disfruta, vive con ella. Exacto. Dale gracias a Dios. ¿O qué te piensas? ¿Que la otra te va a soportar lo que te soporta esta? Eso es de locos. Estamos hablando de cosas que los que son casados saben. Sí. ¿O qué te piensas? ¿Que la otra, que quizás es más joven, más guapa y ya tiene todo, todavía tiene todo en su sitio, la ley de la gravedad no ha hecho que se caiga nada, te va a soportar lo que te soporta tu esposa? Es que si se hace ese cambio, no hay amor. Hay pasión. Y lo que hay hace, desorden. Si le permites que esos pensamientos ganen en tu mente, van a ir apagando el amor que tienes. Porque el diablo se va a encargar muy bien y tu naturaleza caída de ver cada vez más defectos en tu cónyuge que otra cosa. Exacto. Para irte apartando. Y más defectos en un hermano de la iglesia, en otras cosas, para irte apartando de lo puro, de lo limpio. Pero el amor, el verdadero amor, hace que pases por alto los defectos. Porque así hizo el Señor con nosotros. ¿O qué te piensas? ¿Que estás en la iglesia o conoces al Señor porque eres maravillosamente bueno? No, Dios pasó por alto. Pasó por alto tus malos deseos, tus malas formas, tus malos pensamientos, tus pecados terribles, lo que nadie conoce, lo pasó por alto. Y a pesar de cómo eras, Dios te amó. Y ese amor Dios quiere que tengamos en todos los ámbitos, incluso en el ámbito matrimonial, Sí. que te ayuda a pasar por alto alguna imperfección que pueda tener. Pero aquí cabe también tanto mirar la paja en el ojo de tu prójimo, y no, la palabra prójimo viene de próximo, o sea, el que está al lado. Y nadie está más al lado tuyo que tu esposo, que tu esposa. A ese a quien andas mirando la paja en su ojo. Y no te das cuenta la viga que tú tienes. Tú tienes. Porque eso también entra en ese ámbito. Da las gracias por el hombre que Dios te ha dado. Da las gracias por la mujer que tienes al lado. Comienza a dar gracias, a bendecirla. Es que el primer pecado del mundo, según estabas hablando, vino porque dice que Eva vio que era codiciable a la vista y al deseo. Lo que Dios dijo, no toques. El diablo le hizo ver que era tan codiciable, tan deseoso, que podía romper la palabra de Dios, el pacto con Dios, la obediencia con Dios. Y por eso no tenemos que entrar ahí, sino desecharlo. Claro, por eso el Señor dice, en el momento que tú codiciaste la mujer del prójimo, estás adulterando en tu corazón. Y lo que del corazón al hecho puede haber Ahí casi no hay línea. una línea. Y muy invisible. Exacto. Muy invisible. Vamos a continuar porque me parece que hoy no nos da el tiempo. Lee, por favor, versículos 5 al 7. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. A ver, espera, porque esto merece que vayamos más despacio. O sea que los fornicarios, los avaros, el que anda en inmundicia y el idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Es que el peligro es que nuestra herencia somos herederos de los hijos de luz. En Cristo tenemos herencia, pero podemos quedar fuera de esa herencia por
guardar esto en nuestro corazón y no permitir que Él obre en nuestras vidas. Hay algunos que dicen, no, lo que Dios promete. Sí, Dios le prometió a Moisés entrar a la tierra prometida, pero Moisés, por determinadas circunstancias, no vamos a entrar porque no quiero mezclar las cosas, por determinadas circunstancias de él, Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. El causante fue el mismo Moisés. No fue Dios. No fue Dios, fue el mismo Moisés, exacto. Moisés. Entonces, si Moisés no entró en la tierra prometida, ¿podremos nosotros perder nuestra tierra prometida, nuestra herencia en Dios? Es que a veces pensamos los cristianos que como estamos en un tiempo de gracia, pues como decían, ancha es Castilla, que podemos hacer lo que sea, que al final todo no va a influir. Va a ser lo que yo quiera. No, va a ser lo que Dios decida conforme a nuestra conducta. Exacto. Y la idolatría. Porque hemos hablado de otras palabritas ya antes, pero la idolatría, hemos hablado solamente de la idolatría cristiana. La idolatría no tiene nada que ver, no es solamente postrarse delante de un ídolo. La avaricia es idolatría al dinero, idolatría a las riquezas. Hay gente que tiene idolatría a las riquezas. Hay gente que tiene idolatría a su físico, a su apariencia. Hay gente que tiene idolatría a cómo viste. Hay gente que... En esto yo me reconozco. A mí Dios trató con eso, conmigo, cuando yo conocí al Señor. Yo venía de estar en una juventud donde todo lo que ganaba me compraba la mejor ropa que podía comprar en ese momento y me gustaba vestir muy bien. Y durante unos años Dios permitió que pase por una situación de desierto económico y que compre no de segunda, de tercera calidad. Y vestirme e ir a la iglesia con esa ropa. Entonces entendí que lo que Dios estaba permitiendo era romper esa idolatría. Hay idolatrías que Dios quiere tratar contigo. La idolatría a las tecnologías, que si no tengo el último teléfono móvil, no quiero dar marcas, de última gama, si no tengo la tablet o el ordenador, si no tengo el coche de último modelo, hijos de Dios, no podemos estar atados a nada. Todo es algo que me es dado para usar, disfrutar, pero no estar atado a nada. A nada. Todo lo que te ate, en ese sentido, te esclaviza. Te esclaviza. Y la idolatría esclaviza, la idolatría a los ídolos de las confesiones, y también la idolatría a elementos o cosas. Pablo lo dice, no os dejéis dominar. No te dejes dominar por nada. Por nada. Porque incluso el trabajo, hay gente que le habla del evangelio y dice, no, yo tengo que trabajar. Y está poniendo el trabajo como... Idolatría es poner algo en el lugar de Dios. Exacto. Y los mandamientos dices, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Por encima de todas las cosas significa. Exactamente. O sea, lo que significa que tenemos que poner en correcta perspectiva, prioridad de cosas en nuestro corazón. Sí. Y si no lo has puesto porque hay algo, permite al Espíritu Santo, vas a ver cómo Él va a tratar contigo. Y te lo digo por experiencia, acabo de contarte. Y así como eso, con otras cosas. Dios pondrá en correcta perspectiva cada cosa, ordenará, de tal manera de que puedas disfrutar de todas las cosas sin que eso te haga pecar. Exactamente. Y además las disfrutas mejor. Exacto. Las disfrutas mejor. Entonces, sigue diciendo, nadie os engañe con palabras vanas. O sea, somos susceptibles de ser engañados con palabras. Sí. La vanidad. Palabras vanas viene de vanidad. Con palabras huecas. La vanidad es algo hueco. No seamos engañados con vanidades o palabras huecas que lo único que hagan es inflar nuestro ego o nuestra avaricia o nuestro yo. No podemos permitir que esas palabras vanas
excusen o minimicen nuestra responsabilidad delante de Dios con respecto a la práctica de los pecados, ¿no? Entre ellos, la idolatría. ¿Por qué? Porque por estas cosas, dice la Biblia, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, claro, cuando dicen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, muchos dicen que es exclusivamente a los que no creen. Pero si alguien que se considera creyente es desobediente en esto, ¿no es hijo de desobediencia? Ya lo creo. Y muchos apelarán el día de dar cuentas a Dios. Señor, nosotros en tu nombre hicimos esto y aquello, y Jesús dice, es que no os conozco. O sea, no sé quién sois. Exacto. Y continúa diciendo, en este versículo dice, no seáis pues partícipes con ellos. Amén. O sea, la cuestión es, si yo me quiero mantener puro y santo, apartado por Dios y en comunión con Dios, no debo ensuciarme cometiendo o permitiendo en mi corazón eso, pero tampoco puedo ser partícipe con otros. O sea, que me guste que lo hagan otros, que me parezca bien que lo hagan otros. Yo no me puedo meter en lo que tú haces en tu vida privada, personal, pero no puedo alentarte a eso. Ni puedo alegrarme, ni puedo decir, porque si algo no está bien para mí, tampoco está bien para ti. Y si te amo, quiero lo mejor para ti. No podemos ser parte de la luz y de las tinieblas a la vez. Exacto. No podemos. Entonces, hay algunos cristianos que dicen, yo no hago eso. Sí, pero te deleitas con los que lo hacen. Claro. Es una hipocresía. Es una doble vida. Es una doble vida. Una doble vida. Porque, por un lado, no lo quiero, lo desestimo para mi vida porque sé que es malo, pero cuando me lo cuentas me río. Pero no lo he quitado. No lo he quitado. Lo tengo sujeto, pero no lo he quitado. Participo indirectamente con Y la Biblia eso. dice que tenemos que quitar todo eso. Exacto. Está profundo, ¿no? Sí, y el tiempo va. El tiempo va. Me parece que Efesios es mucho. Es mucho Efesios. Vamos al versículo 8 y 9, por favor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, claro. Aquí habla el título que le quise poner, sed hijos de luz, ser hijos de luz, ¿no? El título que tiene la Reina Valera 1960, que es la que estamos utilizando, la Biblia que utilizamos, es andad como hijos de luz. Como hijos de luz. Bien. Ahora, si ahora ando como hijos de luz, es porque antes era un hijo de tinieblas. Sí. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Pablo lo sabe bien, porque en Efesios dijo, en el capítulo 2 de Efesios dice, que en otro tiempo andábamos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia. ¿Y de qué está hablando? Del príncipe de las tinieblas. El príncipe de la potestad del aire o el príncipe de las tinieblas es Satanás. Entonces, que si andábamos en esos pecados, andábamos en esas tinieblas. Entonces, en otro tiempo éramos tinieblas, vivíamos en tinieblas, participábamos de tinieblas. La Biblia dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Participar en las obras de las tinieblas no trae fruto bueno para nuestras vidas. Además, todo lo que se hace en tinieblas está dentro del mundo de la confusión. Exacto. Por eso dice, más bien reprenderlas. O sea, no participes, tienes que estar en contra. Sí. Es verdad, no podemos estar todo el día, eso es de tiniebla, pero yo no participo. No participo, y cuando me preguntan por qué, digo, ¿por qué? Y a mi hermano le tengo que decir, esto no es de edificación. Esto no te edifica a ti ni a los que están alrededor tuyo. Especialmente el mundo de las palabras.
Que hay mucha costumbre a veces de usar, no, si esto no es un taco, esto no, no, cuidado. Hay cosas que no se deben mencionar. Que no conviene. Sencillamente no conviene. Que no conviene. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Cuando Pablo condenó a los que practicaban la fornicación, la inmundicia, la codicia como hijos de desobediencia, también reconoció que esto eran las tinieblas de los que habían salido. Ahora, tenemos que entender que nuevamente se repite el tema. Ustedes son hijos de luz, vivan como hijos de luz. Como hijos de luz. Ese es el desafío que tenemos. Vivir como hijos de luz, dejando atrás las tinieblas. Y Pablo no solo dice que una vez estuvimos en la oscuridad, dice que éramos. Por eso ahora no debemos, antes éramos tinieblas, ahora debemos ser hijos de luz, como hijos de Dios. Y sigue diciendo, porque el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, si estamos llenos del Espíritu, tiene que producir un fruto. Todo árbol da buen fruto. O mal fruto. O mal fruto. Bueno, es verdad. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, damos buenos frutos. Tiene que dar un buen fruto. Y aquí habla que el fruto es en toda bondad, o sea, haciendo todo lo bueno. En esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo amable, sea de virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en todo lo honesto también dice, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces nuestros pensamientos, porque así con lo que pensamos, eso hacemos, de esa manera actuamos. En estos pensamientos son la meditación de nuestro corazón. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Habla la boca. Y del buen tesoro del corazón saca uno. Entonces, evidentemente, lo que hacemos, ¿qué manifiesta? ¿Que somos hijos de luz? ¿O hay alguna tiniebla que se mezcla por ahí? Y cuando sale, se distingue. Se distingue. Se distingue. Entonces, pero aquí lo dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, en todo lo bueno, en todo lo justo, porque habla justicia y verdad. No podemos en este tiempo, y no quiero con esto meterme en cuestiones políticas, pero porque lamentablemente hoy en día todo está politizado, pero la verdad y la mentira no están politizados. Lo que es verdad y lo que es mentira es mentira. Eso no es política, es algo tangencial. Y falta paz en el mundo, y lo dice un salmo, porque dice que la paz viene cuando la justicia y la verdad se besaron. Sí. ¿Qué texto más bonito? Se besaron, llegaron a una unión íntima. Pero estamos en un mundo, como antes decía, de mucho discurso y palabrería, donde la justicia es ausente y donde la verdad se trueca y se cambia por la mentira, vendiéndola como algo honesto y real. Exacto. Tú que te dedicaste a temas de construcción, no directamente a la construcción, pero... Eso, un trabajador. Un trabajador. No constructor. Pero tú sabes que lo principal son los niveles. Los niveles que te marca lo que está recto de lo que está torcido. El plomo y el nivel es lo fundamental para una buena construcción. Exacto. Y no pueden ser relativos. No. Porque como permitas un poco, ese poquito aquí se va desviando y a 2 metros ya no es un poquito, ya es 10 centímetros. Ya. O el plomo. La casa se cae. Mira la torre de Pisa. Exacto. Ahora, la Biblia dice que la palabra es la plomada. Gloria a Dios. Qué ejemplo. Entonces no podemos aquí minimizar o por querer defender tal o cual postura o idea o lo que sea. O acción. O acción. No podemos justificar. La palabra dice lo que es verdad y lo que es mentira. Chao. No aceptemos tinieblas.
Porque aquí dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Justicia y verdad. Ahora, vamos, porque esto se parece mucho a Gálatas capítulo 5, cuando habla, más el fruto del Espíritu es, y comienza a hablar. Ahora, justicia, paz, gozo, mansedumbre, benignidad, amor, fe. Bondad. Ahora, hay algunos que consideran que ahí son varios frutos, pero no. Habla en singular, más el fruto, no dice los frutos. Por una mala interpretación, hay algunos que dicen que yo tengo el fruto de la fe, pero no tengo la paciencia. ¿Cómo? O sea que el Espíritu Santo hace las cosas a media, chapuzas. Da, no da, quita, pone. Claro, cuando decimos los frutos, se puede entender así. Pero cuando dice el fruto, vamos a un ejemplo. Tú tomas una naranja. La naranja está compuesta de varios elementos. Tiene la cáscara exterior, tiene la cobertura esa blanca que no sé cómo se llama, tiene la pulpa interior y tiene las semillas y quizás algún otro elemento que desconozco, pero como no soy experto, solamente estamos hablando. Es un fruto que está compuesto por varios elementos. ¿Sí o no? Exactamente. El fruto del Espíritu está compuesto por varios elementos. De la naturaleza de Dios. Exacto. Porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces no podemos decir yo tengo el fruto de la fe, pero no tengo la benignidad. No, si el Espíritu Santo hace la obra en ti, va a comenzar a poner benignidad si no la tienes, paciencia si no la tienes, fe si no la tienes, bondad si no la tienes. Va a comenzar a producir en cada uno de nosotros, porque es el fruto del Espíritu. Y trae todo a la vez. Trae todo a la vez. Exacto. Entonces, por eso es tan importante, y vamos a tener que dejarlos aquí, es tan importante la obra del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo haga correctamente la obra en nuestras vidas y no impedírselo, no ponerle límites. ¿Y cómo le pongo límites? Cuando quiere tocar algo muy íntimo mío. No, es que es mi temperamento, así soy yo. Sí, así somos todos. Pero eso demuestra que así no tenemos que ser. Porque nadie tiene por qué estar aguantando un mal temperamento, o palabras ociosas, o cosas no limpias. La tendencia que tenemos es justificamos lo nuestro, pero no aceptamos lo del otro. Lo que en castellano se dice la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Entonces, no debemos ser así. A ver, permítame que utilice esta palabra hipócritas. Ya estamos muy mal de tiempo. Sí. Debemos ser de los que permitamos que con sinceridad el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. En nosotros. Entonces, que no preocuparme ni fijarme en la obra que hacen otros. En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Señor, yo quiero ser honesto, íntegro y honesto contigo y con los que me rodean. Amigos, se han dado cuenta que el libro de Efesios es tan profundo, tan bonito, tan abundante, que necesitamos tiempo para simplemente irle sacando parte de la bendición que tiene, porque sin duda, al ser inspirado por Dios, tiene mucho más que darnos. Gracias, Carlos, por toda esta enseñanza. Un placer, y me hace acordar esto a Job, cuando al final del libro, en el capítulo 42, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que a partir de estudiar la palabra de Dios, encontremos que le conocemos más. Amigos, les invitamos a una comunión más íntima. Seamos todos hijos de luz. Huyamos de las tinieblas. Gracias por estar ahí. Les habló José Luis San. Están sintonizando Radio Solidaria y viendo Solidaria TV.
Les esperamos en la próxima tertulia. Seguiremos caminando por el libro de Efesios. Dios les bendiga.